Bueno, ya está listo. Entonces, ya entraron todos los asistentes. Bueno, capaz que se va Bien. sumando alguien más. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros una vez más en lo que son las actividades de la Federación Argentina. Y en este caso, acompañado por Bayer, que hacemos lo que son las reuniones científicas virtuales. En esta oportunidad nos toca el bloque de músculo esquelético y dentro de los docentes que vamos a tener va a ser la doctora Soledad Pérez. Ella es formada en radiología primero, después subespecializada en la parte de músculo esquelético, trabaja en tres instituciones acá en Córdoba, en el Sanatorio Allende, en el Hospital Privado y en el Hospital Ferreira, y forma parte de un grupo de radiólogos que hacemos la parte de músculo esquelético de Córdoba, que intentamos compartir siempre la información y todo lo que es los estudios que vamos viendo habitualmente. Así que muchísimas gracias, Sole, por la participación y bueno, queda en manos tuyas, así nos enseña un poquito más de lo que es el hombro. Dale, muchas gracias Rodri por la presentación. Bueno, vamos a hablar de, en este caso, inestabilidad glenohumeral. Bueno, hablando un poquito de luxaciones, sí, la mayoría se dan en varones, sí, en pacientes jóvenes y activos con un pico de 16 a 20 años. En mujeres la prevalencia aumenta un poquito más, es más después de los 50 años, y el riesgo de recurrencia es menor si la reducción primaria fue realizada por un traumatólogo o estuvo asociada a una fractura de troquita. La tasa de incidencia de luxaciones unidireccionales traumáticas oscila más o menos entre el 1 y el 2% en la población general y la más frecuente es la anterior, ¿sí? Representando el 95% de los casos. Entonces nosotros cuando nos llega un paciente, generalmente deportista, lo primero que en el interrogatorio hacemos es preguntarle bien el deporte que practica, la posición en la que juega y el tipo de entrenamiento. Nosotros, la mayoría obviamente no siempre vemos deportistas de élite, sino personas, pacientes que generalmente hacen varias actividades deportivas. Un día van a jugar al fútbol, otro día hacen CrossFit, otro día van a jugar al vóley, otro día juegan al pádel. Y entonces tenemos que tener como una gama, digamos, de qué tipo de entrenamiento, si viene cargado en el gimnasio, si viene con muchos partidos, para tratar de predecir, digamos, cuáles son las lesiones que vamos a encontrar. También le vamos a preguntar si tiene antecedentes de luxaciones o de inestabilidades. Después, con respecto al episodio, vemos, o sea, preguntamos si el mecanismo de producción, si fue algo traumático o si no, más bien por un sobreuso, un microtraumatismo repetitivo, por ejemplo, en los nadadores, ¿sí? Y después, básicamente, si tiene dolor, impotencia funcional y en qué actividades, si son diarias o en algún movimiento en particular, tiene, digamos, estos síntomas. Bueno, ya por el 2018 sí se hizo un estudio, digamos, sobre los deportistas que realizaban, digamos, lanzamientos sobre encima de la cabeza y los, digamos, estudiaron qué tipo de lesiones podían tener relacionadas a la actividad deportiva que hacían. Entonces, por ejemplo, tenemos los de tenis en el momento del saque, sí, podemos tener lesiones tipo guirro, slap. El nadador, donde ya tenemos una entidad que se llama hombro del nadador. Los nadadores generalmente lo que producen es mucha distensión de la cápsula ligamentaria, y entonces generan o producen inestabilidad multidireccional, ¿sí? Por la distensión de esta cápsula, están constantemente distendiendo la cápsula. Además, pueden tener otras lesiones como pinzamiento subacromial, lesiones del bíceps, lesiones del manguito rotador. Lo mismo los jugadores de vóley, ¿sí? Digamos, en el saque, en la defensa y el remate, ellos también tienen como una distensión de la cápsula y pueden generar estas inestabilidades multidireccionales, y además pueden tener una lesión de GLAD, digamos, del ligamento glenohumeral inferior. Bueno, en nuestro país no se practica mucho béisbol, pero sí está muy estudiado, digamos, los seis movimientos, los seis etapas, digamos, del lanzamiento de béisbol. Y en donde la más importante es la de preparación, digamos, y la de aceleración, porque tiene digamos, una posición en abducción y rotación externa máxima, y eso puede generar lesiones como el slap, el clap, y lesiones, digamos, posteriores como el Bennett y las subluxaciones posteriores que ya vamos a ver un poquito. En este caso agregué el básquet, no tiene que ver con el lanzamiento, sino más bien con el contacto directo y con las caídas y las lesiones que van a tener, por ejemplo, bueno, lesiones del manguito rotador, del labrum, luxaciones y subluxaciones. Otro deporte también que está muy estudiado, los mecanismos de acción, es el rugby, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dependiendo cómo fue, por ejemplo, en un try donde tiene el brazo en extensión, podemos tener lesiones del lap, de bancar o de manguito rotador.
En el tackle, donde además de tener el brazo en extensión, lo tiene en abducción para sostener, digamos, al otro jugador, podemos tener lesiones de slap, de bancar o de hang. También en impacto directo, con caída directamente con el brazo o con el hombro sobre el piso o sobre otro jugador, podemos tener lesiones de bancar, del complejo bicipito-labral, del manguito rotador o podemos tener luxaciones acromioclaviculares. Y después sí, también la caída en flexión, donde podemos tener lesiones más del labrum, un reverso del hang o una inestabilidad glenohúmera. ¿Y cómo vamos a estudiar, digamos, a estas inestabilidades? Todos los pacientes que tengan un evento traumático o que sufran inestabilidades, lo primero que vamos a hacer es estudiarlo por radiografía. Vamos a hacer proyecciones anteroposterior, LAMI, rotación interna y externa. Vamos a utilizar también la tomografía, principalmente cuando hay lesiones óseas, ¿sí? Para ver los patrones de lesión y para cuantificar los defectos óseos, que ya vamos a ver cuán importantes son. Además, podemos hacer reconstrucciones en 3D. También podemos utilizar mucho la artros TC. En este caso, por lo menos nosotros no lo usamos mucho, pero sí se recomienda en pacientes deportistas que son jóvenes, menores de 35 años, cuando tienen un evento traumático anterior con una lesión, un bancar óseo directamente, porque en las personas jóvenes aumenta mucho, tiene mucha aumentada la incidencia, digamos, de lesión de bancar óseo, entonces por eso directamente ya lo meten al artrotomógrafo y al hacer una artrotomografía y además pueden tener, digamos, indirectamente, pero se puede tener, digamos, lesiones, digamos, o signos de lesiones de partes blandas. Y por último, bueno, la resonancia, que es la que nos estudia las partes blandas. Por ejemplo, en una resonancia común podemos ver unas lesiones cápsulas labrales o del manguito rotador, pero en realidad el gold estándar nos va a dar la artrorresonancia, donde ahí sí, con la inyección de contraste interarticular y la distensión de la cápsula, van a poder ver bien, interpretar mejor las lesiones ligamentarias, lesiones labrales, si hay variantes anatómicas y lesiones asociadas. En este caso, no sé si ven mi hojita, pero en realidad yo lo puse a propósito. Este es el mismo paciente, ¿sí? Donde primero le hicimos una resonancia, donde prácticamente no vimos ninguna lesión del labrum, y cuando hicimos la artro, ahí donde vimos que tenía una lesión en el labrum anterior. Por eso la artroresonancia es el estudio como más importante para el estudio de estas inestabilidades. Quería mostrar acá la radiografía, como habíamos dicho, sí, una posición neutra, una posición de rotación interna y otra rotación externa, donde generalmente en las proyecciones de rotación interna es donde vamos a ver mejor, en este caso, la lesión de Hill-Sachs. Podemos ver en este caso también tiene como una pequeña muesca, una deformidad cortical también en el margen anteromedial, así que puede ser que esté en algún proceso, digamos, de inestabilidad multidireccional, pero es importante la radiografía para valorar la alineación, para ver si tenemos estos defectos corticales o, por ejemplo, si hay aplanamientos en las superficies óseas. Después una secuencia de Haber, ¿sí? Para agregarle dentro de la artroresonancia, que es con el paciente en una posición en abducción y rotación externa del hombro, y valora las lesiones de labrales anteros inferiores sin desplazamiento y rupturas. Podemos ver hasta lesiones, digamos, de la porción articular de los tendones que conforman el manguito rotado. Entonces, acá tenemos una proyección, una secuencia Naver normal, ¿sí? Donde vemos cómo discurre el contraste hasta prácticamente la cápsula inferior. Y acá tenemos una lesión donde vemos una lesión en el labrum con un despegamiento de esto ya lo vamos a ver, es una lesión de Perthes donde bueno, la podemos ver también en esta posición. Acá voy a dar dos conceptos nomás anatómicos para que nos ayuden a recordar, digamos, y entender lo que vamos a ver de nuevo, que son las lesiones, ¿sí? Recuerda nomás fosa glenoidea, ¿sí? Una forma de pera con un área más o menos de 6 a 8 centímetros, que tiene una pequeña retroversión más o menos en hora 7, y nosotros lo que sí usamos, digamos, como el sentido, digamos, horario, para describir el tipo de lesión. Entonces utilizamos la hora 12 en el margen superior, hora 6 en el inferior, 3 en el anterior y hora 9. Entonces, cuando describimos la lesión del labrum, nos ayuda a decir, por ejemplo, si fuera el cuadrante anterior superior, decimos, bueno, de hora 1 a 3, hora 5. Generalmente los bancars son entre hora 2 y hora 3 a hora 5, un slap que puede ser entre hora 2 y hora 10, hora 11. Entonces, con eso vamos a describir, digamos, la extensión de las lesiones del labrum.
Y después, muy importante, la estabilidad. ¿Cuáles son nuestros estabilizadores de la articulación? ¿Sí? La articulación del hombro es una articulación móvil, axial, tiene un amplio rango de movilidad y esto es gracias, digamos, a que tenemos una cavidad glenoidea como poco profunda y chiquitita, así como si fuera este tic sosteniendo, digamos, la pelota de golf y la cavidad, y, digamos, y la cabeza humeral bien grande. ¿Sí? Entonces, los estabilizadores, tanto estáticos como dinámicos, nos ayudan, digamos, a mantener esta articulación. ¿Cuáles son los estáticos? Digamos, la congruencia entre estas dos superficies articulares, el complejo cápsulo labral, los ligamentos glenohumerales, donde el principal estabilizador son los ligamentos glenohumerales inferiores, el intervalo del manguito rotador y, bueno, y la presión negativa intraarticular. Y los dinámicos generalmente son los músculos, y los músculos del manguito rotador, el deltoides y unos estabilizadores escapulares y periescapulares. Entonces, dicho esto, vamos al concepto de inestabilidad glenohumeral, ¿sí? Es un proceso patológico que resulta de una traslación de la cabeza humeral sobre la cavidad glenoidea, lo que finalmente produce dolor, debilidad y disfunción. O sea, que hay un cierto grado, ¿sí?, de lesión. Estos estabilizadores dinámicos o estáticos no me pueden contener, digamos, la cabeza en su lugar y eso se puede traducir, como habíamos dicho, a dolor, a impotencia funcional, a subluxación o luxación dependiendo el grado, ¿sí? Es fundamental distinguir si estamos hablando de una laxitud articular, como por ejemplo ocurre en los nadadores, o hasta en personas jóvenes, mujeres jóvenes también tienen hiperlaxitud articular o de inestabilidad real. Y para eso nos vamos a ayudar con la clasificación. Hay una clasificación que es la AMBRI, la TUBS, la IOS, que en realidad está estudiada, o sea, se utiliza, pero los parámetros no nos permiten a veces distinguir, digamos, si es una hiperlaxitud o si es una inestabilidad. Entonces se recomienda usar estos tres parámetros, ¿sí?, que vamos a ver ahora, para poder describir y directamente caracterizar cada paso, cada caso, perdón, en particular y no encasillarla en algo. Entonces, primero tenemos que ver si la inestabilidad es unidireccional o multidireccional. Después, si es traumática o atraumática. ¿Sí? Los casos atraumáticos generalmente, no siempre, son unidireccionales y tienen una lesión cápsula labral asociada. Y los casos atraumáticos suelen ser multidireccionales con una hiperlaxitud asociada. También tenemos que ver si hay presencia o ausencia de hiperlaxitud de los tejidos blandos, o sea, si es algo congénito o si es algo secundario a microtraumatismos repetitivos, traumatismos importantes, eventos de inestabilidad múltiple, recurrencias o una combinación de todo esto. Entonces, primero vamos a ver las inestabilidades unidireccionales, ¿sí? Que como hemos dicho, puede presentarse en un traumatismo agudo o después de varios eventos de inestabilidad baja, ¿sí? Lo que se llama el microtraumatismo. Pueden tener hiperlaxitud, cursar con hiperlaxitud o cursar sin hiperlaxitud, que son los que tienen generalmente, como hemos dicho, la lesión cápsula labral asociada. Más frecuentes son los anteriores, representando el 95%, y bueno, el otro, el posterior, representa el 5%. Generalmente cuando tenemos una luxación traumática unidireccional, generalmente quedan estas lesiones como osteocondrales o condrales que pueden darse, digamos, o estar presentadas en la superficie articular, por ejemplo, la glenoidea, puede estar en la humeral o puede estar en las dos, ¿sí? Después vamos a ver el defecto de Hill-Sachs, ¿sí? Los defectos humerales que tenemos la lesión de Hill-Sachs, tanto la, digamos, la común como la invertida, dependiendo si una inestabilidad anterior o posterior. Bueno, en este caso vemos una tomografía con una luxación anterior e impactada, donde vemos la lesión de Hill-Sachs, ¿sí? Puse una reconstrucción de 3D para que la vean bien, y la Hill-Sachs que se da, por ejemplo, en el margen posterior lateral de la cabeza humeral, y después tengo la que se da el anteromedial, la cabeza, que es la invertida, y esto es por una luxación posterior. Después, bueno, podemos tener lesiones labrales, ¿sí? Por ejemplo, en un bancar clásico, el bancar óseo. El bancar clásico, esto es una artro, ¿sí? Donde vemos cómo discurre, digamos, el contraste y ahí vemos la rotura tanto del labrum como del periósteo anterior, ¿sí? Acá en una secuencia, digamos, en un corte sagital, donde vemos bien la extensión
del labrum, podemos decir que está extendido de hora 2 a hora 5, ¿sí? Más o menos. Y después acá tenemos un bancoroncio que, bueno, es una fractura. En este caso vemos una luxofractura anterior, ¿sí? De, digamos, glenohumeral, con una, bueno, una fractura, digamos, del margen anterior de la glenoides y este desplazamiento del fragmento óseo. Y estas lesiones generalmente están asociadas, digamos, a inestabilidades recurrentes, que ya vamos a ver de qué se trata eso. Podemos tener una lesión de Perthes, que es una ruptura del labrum que está adherido al periósteo. Entonces, nuestro contraste va a discurrir, ¿sí? Se va a meter entre el labrum y el cartílago y obviamente entre el periósteo y la cortical. Esta es la proyección de Haber que había mostrado recién, donde vemos también cómo hay el pasaje de contraste. Y esto es una artrotomografía donde, si vemos bien, hay un pasaje de contraste lineal y se ubica también lo mismo, entre el cartílago y la cortical. Pues tenemos lesiones de absam, ¿sí? Que son lesiones del labrum anterior con una migración medial, que eso termina resensibilizando, digamos, en la porción anterior y además están asociadas, digamos, a lesiones de los ligamentos glenohumerales inferiores. Y también están relacionados con inestabilidades recurrentes, este tipo de lesiones. Y después tenemos lesiones GLAD, ¿sí? Que son la ruptura del labrum anterior y además se asocia a lesión del cartílago, ¿sí? Como vemos en una artrotomografía, vemos como el pasaje de contraste, sí vemos que hay una lesión del labrum y además una falta de una lesión del cartílago en este caso. Y también tenemos una artroresonancia que mide lo mismo, ¿sí? Vemos lo mismo, la lesión del labrum, la lesión o la falta del cartílago y en este caso también vemos un cuerpo osteocondral libre que está en el receso axilar. Acá vamos a ver entonces ahora por inestabilidades, digamos, inestabilidades posteriores, donde vamos a ver lesiones del labrum posterior, en este caso el bancar invertido, ¿sí? Donde vemos una fractura, en una tomografía vemos la fractura del labrum posterior, y en una resonancia, esto es una resonancia común, no es una artroresonancia, pero nos ayuda la presencia del líquido articular que va, digamos, a difundir a través de lesión del labrum y la podemos utilizar como contraste. En este caso también además vemos la lesión de Hill-Sachs invertida por la secuela de luxación posterior. También podemos tener una lesión, digamos, una POPSA, que es lo mismo, un desgarro del labrum posterior con despegamiento, ¿sí? Del periósteo y vemos cómo hay un pasaje de contraste, digamos, y se interpone de nuevo entre el periósteo y la cortical. Tenemos una lesión de Kim, también todos estos son posteriores, son desgarros e incompletos, en este caso entre el labrum y el cartílago, es como si fuera una lesión incompleta que no pasa el contraste, pero a veces estas lesiones están asociadas a distensión capsular y son también causa de inestabilidades unidireccionales posteriores recurrentes. También tenemos la lesión de Brent, este es el hombro, digamos, la lesión del lanzador, ¿sí? Es una avulsión extraarticular de la cápsula posterior que es secundaria a una tracción continua y nosotros en la tomografía vamos a ver estas calcificaciones en el labrum posterior que además pueden estar relacionadas o estar asociadas también a lesiones tanto del labrum como lesiones del cartílago, a luxaciones y subluxaciones. Después tenemos las lesiones de los ligamentos glenohumerales. Tenemos los HAN, que es la desinserción, digamos, de la porción o de la inserción humeral, ¿sí? Del ligamento glenohumeral inferior, en este caso el anterior, ¿sí? Donde lo vemos en estas dos artros. Lo mismo la decisión, pero con avulsión, ¿sí? De la porción o de la inserción humeral, donde vemos acá en una radiografía, vemos el trayecto, digamos, el fragmentito óseo avulsionado, bueno, y acá en la reso no lo vemos, pero bueno, por eso utilizamos la toma. Y el GAL, que es lo mismo, la desinserción del mismo ligamento, pero de su porción o de su inserción glenoidea, donde acá vemos que está desinsertado tanto en el axial como en el coronal. Bueno, ahora vamos a repasar nomás un poquito de variantes anatómicas en el labrum superior, así las podemos distinguir de las lesiones de SLAP, ¿sí? Generalmente la más común o la más frecuente en el 70% de los casos de los pacientes es el receso sublabral, ¿sí? Que es como una muesquita que está entre el labrum, digamos, y la cavidad glenoidea, donde vemos que no pasa contraste, es de bordes lisos, no está tan ancha, digamos,
Así que eso lo vamos a considerar como normal. Además, justo acá además tenemos otras muescas, que esto se llama pseudoslab, que también es lo mismo, es una variante anatómica que está entre el labrum, en este caso, y la porción o la inserción del tendón del bíceps, ¿sí? Justo por donde pasa ahí. Después tenemos el foramen sublaboral, que bueno, está en el 11% de los pacientes, que justamente es como un ojal, ¿sí? Que se abre en el labrum anterosuperior, más o menos de hora 12 a hora 3, pero se ve bien como se separa y se vuelve a unir y no es una lesión. Volvamos con los márgenes lisos, digamos, y la brecha no es tanto, es menos de 2 milímetros. Y por el último y el menos frecuente es el complejo de Buford, que es como una genesia, una falta del desarrollo en realidad del labrum anterior. Y esto además está reforzado, digamos, por un engrosamiento del ligamento glenohumeral medio para darle estabilidad, digamos, a ese labrum que no está. Entonces no lo tendríamos que confundir, digamos, con una lesión porque nosotros podemos seguir, digamos, el ligamento glenohumeral medio, lo podemos continuar desde sus dos inserciones. Entonces, para más o menos recibir, si resumir, una variante anatómica, entonces la intensidad o la hiperintensidad la vamos a ver generalmente fuera del labrum, ¿sí? Y bien paralela a la glena. Márgenes lisos, generalmente no tiene tanta extensión, un espesor menor a 2 milímetros y no está asociada a quistes paralaterales. A diferencia de una lesión de SLAP, que es la que vamos a ver acá, ¿sí? Que esa sí está dentro del labrum, tiene bordes irregulares, puede tener una extensión posterior o lateral, es más de 2 milímetros de espesor y sí tiene quistes paralaterales presentes. Bueno, la lesión del NAP entonces afecta, entonces, como dijimos, el labrum superior, que es donde se inserta el tendón en la porción larga del bíceps. Se puede extender el tendón, puede afectar los ligamentos o lesionar los ligamentos glenohumerales y puede extenderse a otros cuadrantes del labrum, no solo quedarse en el superior. Se asocia en un 20% de inestabilidad glenohumeral. En un principio generalmente se había clasificado, digamos, del tipo 1 al tipo 4 y después como vieron que se extendía, digamos, como habíamos dicho, a otros cuadrantes, entonces se agregó todos los restantes tipos hasta el 10. Realmente nosotros somos bastante descriptivos, hacemos la descripción, después podemos describir el tipo, pero no solo poner qué tipo es, sino decir bien, por ejemplo, el tipo 1, por ejemplo, decir de hora 11 a hora 1. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito algunos SLAP. El tipo 1, ¿sí? Que vamos a ver acá, es como más bien una irregularidad del labrum superior que no llega a ser como una ruptura evidente, ¿sí? Se ve más bien como una de señal intermedia y una morfología poco irregular. Generalmente son asintomáticos y son de causa degenerativa. Esta la vemos bien en la artro. El tipo 2, que la más frecuente, sí vamos a ver que la misma que vimos recién, una lesión del labrum, una ruptura del labrum superior, como vemos, acá lo vemos más de cerca, tiene una brecha de más de 2 milímetros, de bordes irregulares, en este caso se puede extender, como vemos, está extendida, más o menos, por lo menos en hora 11, hora 10 está. Generalmente en pacientes de menos de 40 años se asocia a lesiones de Bankart, que puede ser como un SLAP tipo 5, o en pacientes más de 40 años se asocian a lesiones en el manguito rotador. El tipo 3 es una lesión del labrum que se llama enasa de Waldes, pero sin afectar, digamos, el tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, como lo vamos a ver, es como que se desprendió el labrum. Vamos a ver como un desprendimiento del labrum, pero que está contenido con la articulación, ¿sí? Generalmente se extiende más o menos de hora 2 a hora 10. Y el SLAP tipo 4 es de un desgarro, como dijimos recién, pero que se extiende al tendón, digamos, de la porción larga del bíceps. Justo en este caso estamos viendo el signo de la doble galletita de Oreo, que está en el 20% de las lesiones del LAP, digamos, el 2, el 3 o el 4, se puede presentar este signo, es patognomónica de una lesión del labrum, y en realidad lo que dicen es que, no sé si lo ven bien, pero acá vemos que es como hipointenso, hiper, una rayita hiper, hipo. Sí, obviamente el hiper es el contraste que está pasando a través. ¿Y qué es lo que significa esto? En realidad, la primera brecha sería entre el cartílago y el labrum, y después, obviamente, entre la lesión del labrum que ha quedado, digamos, lesionado a la mitad.
Después, acá les muestro algunos que también hemos tenido. Tenemos la lesión, por ejemplo, el LAP tipo 5, donde en realidad es un bancar que se extendió digamos, hacia el labrum superior, entonces se extendió de hora 11 a hora 5. Vemos acá la afectación, digamos, más o menos estamos en una hora 12 acá. Vemos en este caso que será una hora 3, donde el labrum posterior está sano y el labrum anterior está lesionado, y acá tranquilamente vemos la extensión que más o menos sería una hora 2, de una 12 a hora 5. Eso es en el labrum anterior, antero superior. Después acá tenemos una lesión de tipo 8, un SLAP tipo 8, que bueno, es un paciente que tuvimos con una luxación posterior de hombro, que además de, bueno, de todos los signos que ya le vimos, que ya le vamos a ir viendo, y el POTSA también tenía una lesión entonces del labrum, ¿sí? Que se extendía de hora 1 a hora 7, ¿sí? Porque es el póstero superior. Acá tenemos la hora 2 y acá vemos cómo está lesionado el posterior y el anterior está sano. Y después también tuvimos 1.9, ¿sí? Que es una circunferencial donde va de hora 5 a hora 7, pero vemos que en hora, más o menos a la altura de hora 1 hora 12, ya vemos que está lesionado y vemos cómo va descendiendo y están lesionados los dos labros, tanto el anterior como el posterior. Bueno, la inestabilidad multidireccional, ya vimos de la unidireccional, ahora vamos a la multidireccional, también se puede dar sin hiperlaxitud y con hiperlaxitud. En este caso, como es multidireccional, le va a haber lesiones cápsulo-laterales tanto anteriores como posteriores. Y con hiperlaxitud generalmente está relacionado con eventos de subluxación de baja energía que son frecuentes y recurrentes. Justo en este caso fue nuestro paciente una lesión, una luxación posterior traumática que además desarrolló después una multidireccional porque tuvo, digamos, unas inestabilidades recurrentes y episodios de reluxación. Así que por eso también se pueden dar, digamos, también después de un evento traumático. Y la inestabilidad recurrente, que es bueno, ahora como la más importante, ¿sí? Puede desarrollarse a partir de cualquiera de los mecanismos que ya dijimos, o por un trauma o por un microtraumatismo, ¿sí? Entonces, aproximadamente el 18% de los pacientes van a experimentar una inestabilidad recurrente en el primer año luego del primer episodio de luxación. Puede presentarse después de un tratamiento no quirúrgico o quirúrgico, y casi el 90% de los atletas en deportes de contacto y hasta 2/3 de los atletas que no hacen deportes de contacto van a fracasar en la reparación quirúrgica de una banca o por, digamos, ya sea por una pérdida ósea o por una alteración de la morfología. Entonces, dicho esto y la importancia que tiene, digamos, predecir esta inestabilidad, el doctor Yamamoto, ¿sí? En el 2007, él habló de este concepto que es el Glenn on track. Y lo que él hizo, digamos, estudió cómo se relacionaba la cavidad glenoidea y la superficie humeral durante la posición de Haber, ¿sí? En abducción y rotación externa máxima, en donde lo tenemos en un paciente, digamos, en reposo, más o menos en un rango medio y en una Anaver máxima. Entonces, a partir de ahí, digamos, sacó este nuevo concepto donde debe valorarse tanto la pérdida ósea glenoidea, humedad y el glenotract, que ahora ya lo vamos a explicar, y la aplicación va a ayudar a predecir la inestabilidad postoperatoria. Entonces, ¿qué es lo que él descubrió? O estudió, en realidad. Que de la superficie, de toda la superficie glenoidea, solo el 83% está en contacto, digamos, con la cabeza humeral, con la cara articular. El otro 17% es donde se inserta, digamos, el manguito rotador. Entonces, cuando nosotros tenemos este defecto glenoideo, este defecto óseo, lo que hace es achicar el traxi, entonces no aumenta la posibilidad de enganche de una lesión de Hill-Sachs. ¿A qué le decimos enganche? Es a la posibilidad de que haga una reluxación, ¿sí? Entonces, vamos a medir el defecto glenoideo y vamos a medir el defecto humeral. Vamos a empezar por el defecto glenoideo. Tenemos los índices, para los métodos tenemos el índice glenoideo, el método del pico, los cuartiles y el método del círculo. El índice glenoideo en realidad se hacen con tomografías y con reconstrucciones en 3D donde se compara el hombro sano con el hombro lesionado. Se utiliza en algunos lugares, pero hay muchos estudios donde dice que hasta hay un 10%, digamos, que hay una variación, digamos,
digamos, entre la parte crítica y no crítica, y además, como generalmente estos pacientes son pacientes jóvenes, como habíamos dicho, que el bancar óseo tiene mayor incidencia en deportistas menos de 30 años, entonces por la radiación ionizante como que no se recomendaba, digamos, pasar un hombro sano. Entonces, por eso no está recomendado. El método Pico es muy parecido al del círculo, nada más que en el círculo, ya vamos a ver, medimos un diámetro y en este miden las áreas. Después tenemos lo que sí usamos nosotros por lo menos son los cuartiles y el método del círculo. El cuartile básicamente lo que hacemos es sacarle qué porcentaje de pérdida, ¿sí? Glenoidea, o sea, glenoidea. ¿Cuál es el porcentaje? Entonces, consideramos que si es del 20 al 25% es una inestabilidad recurrente y un valor crítico. Es subcrítico cuando es del 13 al 20% y este está generalmente asociado a dolor o intopotencia funcional, por eso está relacionado, digamos, con un deterioro de la calidad de vida, pero no da signos o sea, no da probabilidad de reluxación, sino esto, digamos. Y después el método del círculo se adquiere solo en el hombro lesionado y es una herramienta importante, sobre todo en los casos de luxación recurrente bilateral. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos, entonces tomamos el volumen de tomográfico y hacemos reconstrucciones en axial y en coronal para hacer la sagital o la vista de frente, digamos, de la cavidad glenoidea. ¿Dónde vamos a tomar la reconstrucción o vamos a tomar, digamos, los parámetros para hacer la reconstrucción? En el axial lo vamos a hacer bien ahí cortical, no sobre la superficie, sino sobre ahí donde termina la cortical o empieza la cortical, bien subcortical como marca acá el dibujito. Y en la coronal, utilizando los 2/3 inferiores, ¿sí? De la cavidad, ¿sí? Entonces vamos a tener, digamos, bien en vista la cavidad glenoidea de frente. A esto le vamos a hacer un círculo, ¿sí? Donde siempre tiene que tocar, digamos, bien el margen inferior y el margen posterior de la cavidad glenoidea. Le vamos a tomar el diámetro y cuál es también la distancia, digamos, del fragmento óseo o del defecto óseo glenoideo. Miren este paciente. Este paciente en realidad tuvo una luxación, fue operado y la verdad no anduvo bien, por eso estaba siendo revalorado para una nueva cirugía. Lo otro que vamos a medir, además del defecto glenoideo, es el intervalo de Hill-Sachs. ¿Y qué es el intervalo de Hill-Sachs? Es la porción, se mide desde la porción más proximal, desde el borde más proximal o más medial en realidad de la lesión, hasta donde se inserta el manguito rotador, ¿sí? Hasta el footprint. Entonces, no es la lesión de Hill-Sachs, porque a veces no depende si es muy profunda o si es muy amplia. Se ha estudiado que cuanto más medial es la lesión, por más chica que sea, puede generar lesiones de enganche. Por eso es importante medir el intervalo. En este caso, yo lo medí más o menos, le puse la reconstrucción también para que lo vea bien, sería bien desde el borde medial, más o menos, hasta ahí, hasta el footprint, que sería más o menos desde acá hasta por acá. Este mismo doctor Yamamoto, años después, habló, digamos, sobre el intervalo de Hill-Sachs y lo dividió en 4 zonas, dividiéndolas en una zona central que va de 0 al 75% y una zona periférica. Esta zona periférica es la importancia que él le da porque dice que podemos tener lesiones muy chicas o muy estrechas, pero más mediales o puede haber una lesión con una gran pérdida de lesión glenoidea y esto puede estar asociado, digamos, a las lesiones de enganche. ¿Cómo sacó el cálculo? Bueno, a este intervalo, ¿sí? Lo divide, digamos, por el ancho, digamos, del glenoidea, del glenotract, y después a eso le saca el porcentaje. Pero, digamos, recalca este concepto de las lesiones periféricas. Bueno, entonces, una vez entonces que ya sabemos cuál es el ancho glenoideo y cuál es mi intervalo de Hill-Sachs, vamos a ver digamos, las lesiones de enganche, cómo se relacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lesión, ¿sí? Un intervalo de Hill-Sachs, que en este caso es más chico, ¿sí? Que el glenotract, el glenotract sería la violeta, y se superpone con esta que es la amarilla, que sería el intervalo del Hill-Sachs. Entonces aquí decimos que son lesiones on track, que son lesiones estables, así que tienen poca probabilidad de reluxación. En cambio, si la lesión del Hill-Sachs es
más medial o más ancha que la lesión, digamos, que el glenotract, entonces quiere decir que están off track y que son inestables, y estas sí van a tener más probabilidad de enganche. Entonces repasamos. ¿Cómo calculamos? Calculamos el ancho del glenotract, el intervalo de Hill-Sachs y después vamos a comparar estas dos lesiones a ver si están on track o off track. Volvemos a nuestro paciente. Entonces, habíamos dicho entonces que el diámetro glenoidea nos ha dado 28 milímetros, ¿sí? En este caso, la pérdida glenoidea fue de 3,9 milímetros, le saqué el porcentaje y vemos que está dentro de digamos, de un rango subcrítico. Esta es la cuenta, más o menos son el 0,83, que es el porcentaje por el diámetro mayor por la pérdida, me va a dar un numerito que es el 19,5. Y este es el que voy a comparar con mi intervalo de Hill-Sachs que lo había sacado acá. Entonces vemos que el intervalo de Hill-Sachs es menor que el glenotract, entonces quiere decir que es una lesión estable, que está on track. Entonces, este médico, Yamamoto, ¿qué dice? Va a dar sugerencias, digamos, de los tipos de tratamiento de acuerdo a si son off-track, on-track y hasta del tipo de deporte que hacen. Entonces, si son off-track, ¿sí? Tenemos una lesión, perdón, lo van a reparar con la target o con reprisage. En cambio, si tenemos una lesión on-track y el intervalo, o sea, la lesión de Hill-Sachs es periférica, el paciente me hace, digamos, hace deportes de contacto, van a sugerir, digamos, una target o un reprisage. En realidad hizo un estudio, sí, que es el que está acá abajo nombrado, que los varió, digamos, con una escala clínica que se llama WOSI. Esto es lo que habla de la calidad de vida después de tener, digamos, un evento traumático, un evento de inestabilidad y hasta ser operado. Entonces, él vio que siempre da, digamos, esta escala WOSI baja, digamos, cuando tenían Hill-Sachs periféricos y hacían deportes de contacto. Por eso directamente le sugieren que se trate como si fuera una lesión off-track, porque tiene, a su entender, mayor área, tiene mayor probabilidad de enganche. Después, a las lesiones de Hill-Sachs periférica que realizan deportes sin contacto o una lesión de Hill-Sachs central y también con deportes sin contacto, se le haría una reparación de Bankart. En este caso, el paciente este que estuvimos viendo, le hicimos tanto la reparación de Bankart como un reemplissage. Bueno, y por último, y en conclusión, entonces la historia clínica completa, un examen clínico, estudios de diagnóstico por imágenes y una caracterización precisa del patrón de inestabilidad de cada paciente va a ayudar a los profesionales a tratar adecuadamente a cada paciente por cada caso en particular, ¿sí? La artrorresonancia es el método de elección para valorar las lesiones labrales y el espectro de lesiones asociadas a las inestabilidades glenohumerales. Y la tomografía es de elección para cuantificar el defecto óseo glenoideo, el humeral y siempre hay que hacer también el cálculo del glenotract para ver si está on o off. Bueno, espero que le haya gustado, que haya entendido. Gracias por la invitación, Rodri. Bueno, muy buena la clase, Sole. La verdad que pasaste por todo y con muy buenas imágenes, que eso es importante para nosotros. Si tienen preguntas y las quieren hacer ahora, pueden abrir el micrófono y si no, tenemos una en el chat, Sole, que dice, ¿cuál es el método más útil para la valoración condrolabral entre artro-reso o artro-TAC? Es de Manuel Albarén, que dice, a mí me gusta mucho la artrotomografía, pero creo que en nuestro ámbito los traumatólogos prefieren artro-reso. Y una segunda pregunta, si nos parece que están solicitando menos artro-reso con la aparición de equipos 3 Teslas. Muy bien, bueno, la primera pregunta, como habían dicho, generalmente sería en pacientes jóvenes directamente hacer la artrotomografía, porque siempre van a tener lesiones, es más probable que tengan lesiones óseas, entonces la vas a hacer. Pero es cierto que los traumatólogos piden más, digamos, artroresonancia. Generalmente la artrotomografía estaría indicada para pacientes de menos jóvenes, de menos de 35 años, y la artroresonancia, como generalmente está más asociada a lesiones de manguito rotador, le hacen más la arte resonancia. Pero es cierto que por lo menos en nuestro ámbito, acá en Córdoba, piden más artrores. Y la otra no me acuerdo cuál era. Y la otra es si el resonador de 3 Tesla está haciendo que no pidan tanto artro-resonancia.
Y esa, mira, yo tres telas recién hace poquito estoy trabajando, así que no sé si vos querés contestar esa pregunta, pero bueno, habría que ver, digamos, hablar con los traumatólogos, pero por lo menos con el Manu, trabajamos mucho hace muchos años, y siempre damos clases principalmente a los estudiantes, a los residentes, siempre tratamos de inculcarle la idea de que pidan artrotomo, artrorezo, que eso da más información y se lo hacemos ver. Pero bueno, es como siempre, es machacar y hablar con los traumatólogos y decirles bien eh, cuál es la indicación, ¿sí? Sí, coincido 100%. Creo que el resonador de tres telas hoy tiene muy buena definición y podés hacer, digamos, como si fuera una artro sin inyección de contraste porque el líquido que tiene ya te lo puede mostrar. Pero sí, coincido 100%. Tenemos otra pregunta acá del doctor Bernoco que dice, para medir el defecto de Hill-Sachs, en teoría nos habían dicho que había que usar solo el 3D y eso lo mide en píxel. Hay que ir sí o sí a la workstation y dice si lo podés medir directamente en el volumen coronal para poder usarlo. Yo creo que sí, o sea, lo podés hacer directamente en el coronal y está recontra aceptado eso. Claro, totalmente. A mí me pasa lo mismo que pasa el doctor. Yo no puedo hacer mediciones sobre las reconstrucciones 3D, así que bueno, nada, centrarse en la Word, empezar a buscar bien digamos, el ángulo. Y bueno, generalmente sería más un corte oblicuo, ¿sí? Un oblicuo, un coronal oblicuo, no es ni tan axial ni tan coronal. Y tratar de buscar bien, ¿sí? Con mucha paciencia, cuál es el límite, digamos, el borde medial y más o menos dónde está la altura del footprint. Cuesta, es práctica, pero bueno, se puede hacer, digamos, a partir de los volúmenes. Y yo te hago una pregunta más, Sole, cuando toca hacer la artro, ¿haces la inyección por eco o por radioscopía? Y después, ¿qué cantidad de gado, qué cantidad de yodo utilizáis y se le pones lidocaína también? La hacemos generalmente la hacemos por radioscopía. Perdón. La hacemos por radioscopía nosotros. Sí, le ponemos 10 12 creo que hasta que distienda. Y no, de yodo es un poquito nomás para nada, hacerle, digamos, la guía radioscópica. Y de gado, creo que usamos 2 3 centímetros, no mucho más. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. No veo yo más ninguna acá. Bueno, Sole, la verdad que muchísimas gracias. La clase va a quedar grabada y después la pueden volver a repasar en la página de Fardit. Pueden entrar las veces que quieran y también ahí van a poder descargar el certificado de la participación. Y bueno, Sole, nuevamente te agradezco mucho y Sí, nos vemos en poquitos estamos días bien. en el CADI. En el CADI, dale, nos vemos todos Bueno, allá. Bueno, muchas nos gracias. Chao, vemos. hasta luego. Chao, chao.